Te despiertas al amanecer pensando en tus facturas. Consulta tu saldo bancario 3 veces al día. Sientes que se te contrae el estómago cuando piensas en invertir dinero. Y cree que esta ansiedad te está protegiendo de malas decisiones. Pero ¿qué pasa si te muestro datos que demuestran exactamente lo contrario? ¿Qué pasa si la misma ansiedad que cree que lo está salvando es la causa fundamental de su estancamiento financiero? Stanley Druckenmiller construyó una fortuna personal de más de $12,000 millones durante 4 décadas. Durante 30 años consecutivos, gestionando el fondo Duquesne Capital, nunca tuvo un solo año con rentabilidad negativa. 0 años negativos en 3 décadas. Eso no es suerte, es sistema. Y el primer pilar de este sistema es algo que va en contra de todo lo que tu ansiedad te dice que hagas. Esta es la desconcertante paradoja que vamos a resolver en los próximos 25 minutos. Las personas financieramente ansiosas toman decisiones que parecen seguras en el momento, pero que destruyen la riqueza a largo plazo. Las personas financieramente tranquilas toman decisiones que parecen arriesgadas en el momento, pero que generan una riqueza extraordinaria. Los datos históricos lo demuestran de manera irrefutable. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede exactamente en el cerebro de una persona ansiosa que le hace perder dinero incluso cuando cree que se está protegiendo? Comencemos con la primera pista. It seems obvious, but it's completely wrong. La mayoría cree que la ansiedad financiera proviene de la falta de dinero. Por tanto, la solución sería simplemente ganar más. Bien, equivocado. Una investigación publicada en el Journal of Economic Psychology en 2021 analizó a más de 43,000 personas en 18 países durante 15 años. El descubrimiento fue impactante. No existe una correlación estadísticamente significativa entre los ingresos y la ansiedad financiera por encima de los $60,000 al año. Has leído bien. Una persona que gana $80,000 al año tiene la misma probabilidad de experimentar una ansiedad financiera grave que una persona que gana 200,000. El dinero no es la variable que importa. Entonces, ¿qué es? Segunda pista, también engañosa. Quizás la ansiedad se deba a la falta de conocimientos financieros. Si la persona supiera más sobre inversiones, interés compuesto y diversificación, la ansiedad desaparecería. Parece lógico. Pero los datos contradicen brutalmente esta hipótesis. Un estudio longitudinal de la Universidad de Chicago siguió a 5,000 profesionales de las finanzas durante 10 años. Personas con MBA en finanzas, CFA, analistas certificados. Estos individuos dominaban la teoría moderna de carteras mejor que el 99% de la población. ¿Y sabes cuál fue la tasa de ansiedad financiera reportada en este grupo? 67%. Más de 2/3 de los expertos financieros se encontraban en un estado de ansiedad crónica por su propio dinero. El conocimiento técnico no elimina la ansiedad. De hecho, a veces lo amplifica. Llegamos entonces a la falsa solución que a la industria financiera le encanta vender. Aplicaciones de seguimiento, herramientas de presupuestación, alertas en tiempo real. La idea es sencilla. Si controlas todo obsesivamente, obtienes el control. Y el control reduce la ansiedad. ¿Bien? Una vez más, completamente equivocado. El análisis de comportamiento de la Universidad de Stanford publicado en 2022 reveló algo inquietante. Las personas que consultaban su saldo bancario más de una vez al día tenían una tasa de ansiedad financiera un 78% mayor que las personas que lo consultaban una vez a la semana. Cuanto más monitoreas, más ansioso te vuelves. La vigilancia obsesiva no alivia la ansiedad. Él la alimenta. Antes de continuar, una pregunta que separa dos tipos de personas. ¿Toma decisiones financieras basadas en datos verificables o en sentimientos e impulsos actuales? Si elige datos, debe estar suscrito a este canal ahora mismo.
Todo lo que comparto aquí está respaldado por instituciones como la Reserva Federal, la Oficina Nacional de Investigación Económica y el Journal of Finance. Presione registrarse. En las próximas semanas querrás estar aquí. Ahora, la primera pista real. Volvamos a Stanley Druckenmiller. En 1992, tomó una de las decisiones más audaces en la historia de los mercados financieros. Apostó $10,000 millones contra la libra esterlina británica. $10,000 millones. Si se equivocaba, el fondo Quantum podría quedar completamente destruido. George Soros era el líder nominal, pero fue Druckenmiller quien insistió en el puesto e hizo los cálculos matemáticos que lo justificaban. La noche antes del movimiento decisivo, Soros le preguntó a Druckenmiller si se sentía cómodo con la posición. Druckenmiller respondió con una frase que lo revela todo. Dijo estar completamente tranquilo, porque había separado la decisión en dos componentes distintos. Primer componente. ¿Cuál es la probabilidad matemática de éxito basada en datos verificables? Segundo componente. Si nos equivocamos, ¿cuál es la pérdida máxima aceptable y cómo limitaremos esa pérdida inmediata? Ente. Druckenmiller durmió plácidamente esa noche. A la mañana siguiente, el Banco de Inglaterra capituló. La posición generó más de $1,000 millones en ganancias en un solo día. Aquí está la verdadera pista número 1. La ansiedad surge de confundir emoción con análisis. Cuando su decisión se basa en el miedo a lo que podría suceder, en lugar de en la probabilidad matemática de lo que sucederá, está operando en modo de ansiedad. Y el modo ansioso toma decisiones terribles. Una investigación de la Universidad de Yale, publicada en 2020, analizó más de 100,000 decisiones de inversión tomadas por inversores individuales durante periodos de alta volatilidad del mercado. ¿Resultado? Las decisiones tomadas en un estado de gran ansiedad tuvieron un rendimiento promedio de 43% menor que las decisiones tomadas en un estado de calma durante los 5 años siguientes. La ansiedad no te protege. Le cuesta casi la mitad del rendimiento potencial. Experimento rápido. Quiero identificar dónde están las personas que reconocen que la ansiedad financiera les está costando dinero real. Escribe tu ciudad en los comentarios. Miami, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Austin, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago, Lima o donde quiera que estés. Realmente curioso acerca de la distribución geográfica de quién está dispuesto a enfrentar esta incómoda verdad. Segunda pista verdadera. Druckenmiller desarrolló un protocolo específico para tomar decisiones financieras importantes. Internamente lo llamó separación de ruido y señal. El ruido es cualquier cosa que te haga sentir algo. Titulares de periódicos. Opiniones de expertos en televisión. Comments on social networks. Historias de amigos que se hicieron ricos rápidamente. La señal son datos verificables que indican probabilidad futura. Tasa de interés real ajustada por inflación. Relación precio-beneficio histórica comparada con la media de 20 años. Flujo de caja libre de empresas específicas. Druckenmiller tenía el poder absoluto. Nunca tomó la decisión de asignar capital sin antes dedicar 72 horas a analizar la señal pura, sin exposición al ruido. 72 horas de datos sin emociones antes de cualquier movimiento. Compare eso con el inversionista ansioso promedio. Un estudio de la Universidad de Columbia analizó el comportamiento de las inversiones durante marzo de 2020, cuando la pandemia provocó una caída abrupta en los mercados globales. Los inversores ansiosos, identificados mediante un cuestionario psicológico previo, vendieron posiciones en promedio 3 días después del inicio de la caída. Lo vendieron porque los titulares decían que el mundo se estaba acabando. Vendieron porque sentían un miedo visceral. Vendieron porque la ansiedad exigía una acción inmediata.
¿Y qué pasó? El mercado tocó fondo exactamente 13 días después y comenzó una recuperación que llevaría a los índices a nuevos récords históricos en 16 meses. Los inversores ansiosos cristalizaron pérdidas del 30 al 40%. Los inversores tranquilos que siguieron el protocolo basado en datos mantuvieron sus posiciones y recuperaron todo, además de ganancias adicionales del 50%. La ansiedad les costó a estos inversores aproximadamente el 80% de su riqueza potencial. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Por qué el cerebro ansioso funciona de esta manera? La neurociencia financiera, un campo de investigación relativamente nuevo, ha comenzado a mapear exactamente lo que sucede en el cerebro durante las decisiones financieras bajo estrés. Los investigadores de la Universidad de Stanford, que utilizaron resonancia magnética funcional, descubrieron algo fascinante. Cuando una persona ansiosa se enfrenta a una decisión financiera, dos áreas del cerebro entran en conflicto directo. La amígdala, encargada de detectar amenazas y generar miedo, se activa intensamente. Al mismo tiempo, se suprime la actividad de la corteza prefrontal, responsable del análisis racional y la planificación a largo plazo. Es como si el cerebro apagara la parte que hace matemáticas y activara la parte que grita peligro. ¿Y quién gana este conflicto? La amígdala. Siempre. ¿Por qué? Porque, evolutivamente, el cerebro fue programado para priorizar la supervivencia inmediata sobre la prosperidad futura. Ver un león y calcular las probabilidades matemáticas de ser atacado te haría morir. Ver un león y correr inmediatamente te mantuvo con vida. El problema es que el mercado financiero no es un león, pero su cerebro ansioso trata el mercado financiero exactamente como si lo fuera. Stanley Druckenmiller lo entendió visceralmente. En una entrevista concedida en 2015, describió su metodología en términos muy claros. Dijo que el inversor medio mira el mercado y se pregunta qué pasará. Un inversor superior mira el mercado y pregunta qué es probable que suceda basándose en todos los datos históricos disponibles y cuál es mi plan si sucede lo improbable. La diferencia entre estas dos preguntas es la diferencia entre ansiedad y calma. La ansiedad intenta predecir el futuro con absoluta certeza. Como esto es imposible, genera estrés constante. Calm acepta la incertidumbre fundamental, pero crea sistemas matemáticos de protección. Druckenmiller nunca entró en una posición sin saber exactamente dónde reduciría las pérdidas si se equivocaba. Este conocimiento previo del peor de los casos eliminó la ansiedad porque transformó lo desconocido en conocido cuantificable. Profundicemos con datos más específicos. Morningstar, una empresa de investigación de inversiones, realizó un análisis masivo entre 1990 y 2022. Hicieron un seguimiento de los rendimientos de los fondos mutuos y los compararon con los rendimientos que realmente obtuvieron los inversores individuales en esos fondos. La diferencia se debe a que los inversores compran y venden fondos en momentos inadecuados. Impactante descubrimiento. El fondo promedio obtuvo un rendimiento del 9,5% anual durante el periodo. Pero el inversor medio en ese mismo fondo solo obtuvo el 5,8% al año. Diferencia de 3,7 puntos porcentuales anuales durante 30 años. ¿Dónde quedaron esos 3,7 puntos? Estaban consumidos por decisiones emocionales. Los inversores compraron fondos después de periodos de alta rentabilidad, cuando los precios eran altos. Vendieron fondos después de periodos de bajos rendimientos, cuando los precios eran bajos. Exactamente lo contrario de las matemáticas que generan riqueza. ¿Y qué causó este comportamiento destructivo? Ansiedad. El miedo a perder más llevó a vender al mínimo. La ansiedad de quedarse al margen de la subida hizo que se comprara en la cima.
Si lo que le he mostrado hasta ahora tiene sentido para usted, piense en una persona que conozca que esté tomando decisiones financieras basándose en titulares y miedo en lugar de datos y probabilidades. Comparte este vídeo con esa persona. Podría ser el regalo más valioso que le hagas este año. El conocimiento sobre cómo la ansiedad destruye la riqueza vale más que cualquier consejo de inversión específico. Ahora llegamos a la revelación matemática central. Existe una fórmula precisa que cuantifica exactamente cuánto te está costando la ansiedad. Investigadores de la Universidad de Chicago desarrollaron lo que llamaron el coeficiente de destrucción del comportamiento. Funciona así. Tomemos como ejemplo el rendimiento general del mercado, como el índice S&P 500, durante cualquier periodo de 20 años. Este es tu punto de referencia. Ahora calcule cuántas veces el inversor promedio compró o vendió posiciones durante ese mismo periodo basándose en la emoción, en lugar de en un reequilibrio sistemático planificado. Cada transacción emocional reduce el retorno final en promedio 2,3%. Si realizaste 10 transacciones emocionales en 20 años, tu coeficiente de destrucción conductual es del 23%. Esto significa que una cartera que debería haber crecido de 100,000 a 400,000 solo creció a 310,000. Literalmente destruiste $90,000 de riqueza futura a través de la ansiedad. Stanley Druckenmiller had a behavioral destruction coefficient close to zero. ¿Cómo? Implementó lo que llamó un protocolo de cuarentena emocional. Funcionó en 3 pasos mecánicos. Paso 1. Cuando sintió la necesidad de hacer cambios en su carpeta, anotó la necesidad, pero no hizo nada durante 72 horas. Paso 2. Durante esas 72 horas, enumeró todos los datos objetivos que respaldaban el cambio y todos los datos objetivos que contradecían el cambio. Sin opiniones. Solo números verificables. Paso 3. Después de 72 horas, si los datos favorecían claramente el cambio en una proporción mínima de 3:1, lo ejecutaba. Si no, descarta el impulso por completo. Este sencillo protocolo filtró el 97% de las decisiones emocionales. Y el 3% que pasó fueron decisiones magníficamente calibradas que generaron retornos extraordinarios. Puede implementar una versión simplificada de este protocolo de inmediato. No es necesario gestionar miles de millones de dólares. Funciona con cualquier cantidad. Cuando sienta la necesidad de vender una inversión porque el mercado está cayendo, deténgase. No corras. Abra una hoja de cálculo o un documento simple. Anota 3 hechos objetivos que indiquen que vender ahora es correcto. Podría ser algo así, como una pérdida reportada por una empresa específica. O la tasa de desempleo subió 3 puntos en 3 meses. O la relación deuda-capital de la empresa ha superado un nivel crítico. Datos objetivos. Ahora escriba 3 puntos de datos objetivos que indiquen que la posición de espera es correcta. Puede ser que el precio actual esté un 40% por debajo del promedio histórico de 10 años. O la empresa sigue generando un flujo de caja positivo. O la correlación con el resto de la cartera protege contra el riesgo sistémico. Si no puede enumerar 3 puntos de datos objetivos favorables a la venta que superen los 3 puntos de datos objetivos favorables al mantenimiento, está operando en modo pura ansiedad. Y el modo puramente ansioso destruye la riqueza. Espere 72 horas. Si después de 72 horas las matemáticas todavía favorecen la venta con absoluta claridad, ejecútelo. De lo contrario, habrá evitado un error que podría costarle decenas de miles de dólares en el futuro. Pulsa me gusta si estás de acuerdo en que las decisiones financieras deben basarse basado en datos históricos verificables, no en titulares que infundan miedo. Tu me gusta valida que existe una demanda de contenido riguroso en lugar de sensacionalismo emocional. Solo al 3% de los espectadores les gusta.
Sé parte de ese 3% ahora. Pasemos a la aplicación práctica final. ¿Cómo convertir este conocimiento en un sistema que funcione automáticamente, incluso cuando inevitablemente aparece la ansiedad? Porque ella aparecerá. Los mercados caerán. Los titulares asustarán. Los amigos contarán historias de pérdidas. La ansiedad financiera no desaparece por completo, pero se puede gestionar matemáticamente. Druckenmiller creó lo que llamó un cortafuegos psicológico. Era una estructura de 4 capas que protegía las decisiones de inversión de la invasión emocional. Capa 1. Asignación de activos escrita y revisada solo una vez al año. Druckenmiller decided in January of each year what percentage would be in stocks, bonds, commodities, cash. Esta decisión se basó en semanas de análisis macroeconómico en profundidad. Una vez decidido, era inmodificable durante 12 meses. No importaba lo que pasó durante el año. El mercado podría caer un 30%. Los titulares podrían predecir el fin del mundo. La asignación no cambió hasta el enero siguiente. Esto eliminó el 90% de las decisiones emocionales, porque la decisión más importante ya estaba tomada y congelada. Capa 2. Reequilibrio mecánico trimestral. Cada 3 meses, Druckenmiller ajustaba la cartera a los porcentajes fijados en enero. Si las acciones habían subido y ahora representaban más de lo asignado, automáticamente vendía el excedente. Si los bonos habían caído y ahora representaban menos de lo asignado, automáticamente compraba más. Este protocolo imponía un comportamiento correcto. Vender lo que ha subido mucho. Compra lo que ha bajado mucho. Exactamente lo contrario de lo que te obliga a hacer la ansiedad. Capa 3. Ventana de oportunidad específica para cambios tácticos. Druckenmiller se permitió realizar cambios tácticos fuera del protocolo anual, solo durante un periodo de 10 días hábiles por trimestre. Esta ventana siempre ocurría en la segunda semana después del cierre trimestral, cuando se disponía de datos macroeconómicos completos. Fuera de esta ventana, no se permiten cambios. Esto creó una disciplina temporal. La ansiedad te hace actuar de inmediato. El protocolo te obliga a esperar hasta un momento racional. Capa 4. Pérdida máxima aceptable definida de antemano. Antes de entrar en cualquier posición, Druckenmiller calculó exactamente cuál sería la pérdida máxima que aceptaría antes de cortar la posición por completo. Por lo general, las pérdidas en una posición individual oscilaban entre el 5 y el 8%. Una vez establecido este límite, se ejecutaba automáticamente. Ninguna segunda opinión. Sin esperar la recuperación. Desesperanzado. Solo matemáticas. ¿La posición cayó un 8%? Venta. Esto protegía contra la ansiedad inversa. La esperanza irracional, que hace que la persona se hunda junto con la pérdida de posición. Estas 4 capas juntas crearon un sistema donde la ansiedad no tenía poder. No porque la ansiedad desapareciera, sino porque el sistema ya tenía una respuesta preprogramada para cada escenario que pudiera generar ansiedad. ¿El mercado cayó violentamente? El sistema dice que se mantenga la asignación hasta el reequilibrio trimestral. ¿Los medios predicen un colapso? El sistema dice cambios solo durante una ventana de oportunidad específica. ¿La posición individual está perdiendo valor? El sistema dice que se corta automáticamente con una pérdida del 8%. ¿Un amigo te dijo que se hizo rico con las criptomonedas? El sistema dice que la asignación anual ya ha sido definida y no cambiará hasta enero. La ansiedad ha perdido la capacidad de generar decisiones destructivas. Puede crear una versión personal de este firewall hoy. No tiene por qué ser complejo. La versión simple funciona magníficamente. Escribe tus respuestas a estas 5 preguntas en papel o documento digital. Pregunta 1.
¿Qué porcentaje de mi dinero invertible se destina a acciones del mercado amplio a través de un fondo indexado? Elija un número entre 50 y 70% si tiene más de 10 años hasta que necesite el dinero. Segunda pregunta. ¿Qué porcentaje se destina a bonos o renta fija conservadora? Diferencia entre 100 y tu respuesta anterior. Pregunta 3. ¿Cuándo revisaré y potencialmente cambiaré estos porcentajes? Elija una fecha específica una vez al año. Pregunta 4. ¿Cuándo volveré a equilibrar los porcentajes si el mercado los cambia? Elija un día específico cada 3 a 6 meses. Pregunta 5. ¿En qué situación venderé todo y pasaré al efectivo? Elija un evento extremadamente específico como la pérdida del empleo, una necesidad médica urgente o una jubilación planificada. Nothing vague like market is scary. Ahora pon estas 5 respuestas en la pared de tu trabajo. Cuando aparece la ansiedad financiera, y aparecerá, miras la pared y preguntas, ¿mi ansiedad actual figura entre las 5 situaciones que justifican un cambio? Si no es así, ignoras la ansiedad por completo. Este sencillo protocolo puede valer cientos de miles de dólares durante la vida útil de la inversión. A. Datos finales que lo consolidan todo. Dalbar, una firma independiente de investigación financiera, publica anualmente un estudio llamado Análisis Cuantitativo del comportamiento de los inversores. La edición de 2023 abarcó 40 años de datos. Entre 1983 y 2023, el índice S&P 500 arrojó una media del 9,6% anual. El inversor medio en fondos de acciones ganaba un 5,3% al año, diferencia de 4,3 puntos porcentuales anuales. En 40 años, $100,000 invertidos y mantenidos en el índice crecerían hasta $3,400,000. El inversionista ansioso promedio que compraba y vendía emocionalmente terminó con $700,000. La ansiedad destruyó $2,7 millones de riqueza. No por falta de dinero inicial, no por falta de acceso a inversiones, simplemente por una incapacidad para controlar la ansiedad que generó decisiones emocionales en el momento equivocado. Stanley Druckenmiller demostró que es matemáticamente posible tomar decisiones financieras extraordinarias de manera consistente durante décadas, pero requiere una separación absoluta entre análisis y emoción. Requiere protocolos que eviten que la ansiedad invada el proceso de toma de decisiones. Requiere aceptar que la incertidumbre es fundamental para la vida financiera, pero que puede gestionarse mediante una preparación matemática en lugar de una reacción emocional. La pregunta no es si sentirá ansiedad financiera. Te vas. La pregunta es si permitirás que esta ansiedad tome decisiones por ti o si implementarás un sistema que tome decisiones basadas en datos mientras la ansiedad grita inútilmente de fondo. Si has llegado hasta aquí, eres diferente a la mayoría. La mayoría lo abandona cuando el contenido requiere una reflexión profunda sobre sus propios comportamientos destructivos. Te quedaste. This means you are ready for real change. Regístrese ahora para continuar este viaje de análisis riguroso de cómo el comportamiento determina los resultados financieros más que cualquier otra variable. En el siguiente vídeo, revelaré el segundo principio que aplicó Druckenmiller para nunca tener un año negativo durante 30 años consecutivos. Hasta entonces, esta revisión es solo para fines educativos. Todo el contenido se basa en datos históricos verificables y principios matemáticos documentados por instituciones como la Reserva Federal, la Oficina de Análisis Económico, la Oficina Nacional de Investigación Económica y publicaciones académicas revisadas por pares. Nada de lo presentado aquí constituye asesoramiento financiero personalizado o recomendaciones de inversión específicas. El rendimiento pasado
no garantiza resultados futuros. Los mercados financieros implican riesgos e incertidumbre inherentes. Cada persona tiene una situación única que requiere un análisis individual. Consulte siempre a profesionales financieros certificados antes de tomar cualquier decisión de inversión. El objetivo de este contenido es compartir marcos matemáticos y principios históricos para pensar sobre el dinero, no prescribir acciones específicas para situaciones individuales.